Va a ser una hora antes, una hora después, media y media. Hoy se va a estar reuniendo el ministro de Educación de la Nación en el Consejo Federal de Educación con un representante educativo de cada una de las provincias del país para ver qué se define sobre esto. Para charlar con gente que por ahí no está muy de acuerdo con esta medida, tenemos en comunicación telefónica a Eric Thanos, así le dicen el Tano Simonetti, docente de filosofía, dirigente de la lista gris Carlos Fuentealba y referente de la lista multicolor de Suteba La Plata. Hola Eric, ¿cómo estás? Verónica Sarasola, Walter González, te saludamos. ¿Qué tal, Verónica, Walter? ¿Cómo están? Gracias por comunicarse. No, gracias a vos por atendernos. Sabemos que ahora en un ratito te vas a dar clases, así que no te vamos a interrumpir mucho. Dale. Eric, a mí nos llegó un comunicado donde dice rechazamos la reforma laboral en la escuela primaria. Queríamos que nos expliques por qué desde la lista que integras vos, desde la lista gris Carlos Fuentealba, rechazan esta medida. Por la misma razón que la están rechazando todas las maestras del país, porque entienden que acá lo que se cambia más que una reforma educativa, o sea, en tomar una medida que mejora la enseñanza, lo que se hace es agregarle una hora más de trabajo por turno a las maestras, ¿no? Vos pensás que las maestras trabajan 2 turnos, a la mañana y a la tarde, porque el salario docente es tan bajo, 60.000 pesos por cargo, por turno, que no alcanza para nada. Entonces todo el mundo trabaja 2 cargos. Por lo tanto, esto es pasar de 8 horas a 10 horas, son 2 horas más que se le agregan en la práctica real, lo que ya es una situación de superexplotación y una sobrecarga laboral inmensa. Entonces, cuando vos te pensás, ¿cuándo empezó a haber un proceso de decadencia educativa muy grande en la Argentina? Podés ver 2 cosas. Por un lado, la falta de desinversión, que empezó en la década del 90, que hizo que las escuelas estén como están, derrumbándose. Y otra cosa que pasó, que esto no se conoce mucho por fuera del ámbito docente, fue que en el año 88 el gobierno radical de la provincia de Buenos Aires, en lugar de dar aumento de salario en el momento de hiperinflación, hizo una medida parecida, que es que en ese momento se podía trabajar hasta un cargo docente, porque el salario te alcanzaba para un cargo. ¿Qué hizo el gobierno? Permitió que se trabaje el segundo cargo sin dar aumento. Entonces todos los docentes pasaron a trabajar el doble para poder compensar la pérdida salarial. Acá el gobierno está haciendo algo parecido. Eric, Eric, por lo que nosotros tenemos entendido y hemos hablado fuera de micrófono con distintos actores que van a formar parte de esta decisión, en primera instancia es que el ministro de Educación de la Nación le va a dar, entre comillas, la libertad a cada provincia para su implementación. Y acá en la provincia de Buenos Aires, lo que me decían distintos actores que van a intervenir en esto, desde funcionarios del Consejo Escolar o desde la Dirección General de Escuelas, con gente con la que hablé, me decían que en realidad en la provincia de Buenos Aires la implementación iba a tener que ver en primera instancia como en una pseudo continuidad de lo que fue en el verano la ATR. No tiene nada que ver eso. No, la ATR es otra cosa. La ATR fue para secundaria. Claro, pero esto va a ser, lo que a mí me decían que va a ser implementado tipo en la primaria y con esta hora de diferencia no va a ser con el mismo docente, sino con docentes tipo de apoyo, como sucedió con los ATR. Desconocemos eso. Acá lo que se vislumbró con las palabras del ministro nacional fue que las maestras van a trabajar 1 hora más. Después, si acá en la provincia de Buenos Aires lo están interpretando de otra manera, tenemos que esperar a ver la resolución concreta y algo más de información, porque acá mucha información no hay. Hay una comunicación oficial nacional que dice esto que yo te digo, y que el plan ATR es para secundaria, o sea que hay que ver cómo se aplica, pero lo que se sabe es que agregarían 1 hora a la carga horaria de las maestras, porque la maestra es la que está en el aula, en la primaria, con los chicos toda la mañana o toda la tarde. Pero no se va la maestra y queda otro docente. Si agregan otro docente va a ser con la maestra que está, va a seguir estando la maestra, porque la maestra no se va y deja a los chicos con otro docente, ¿no?
Yo te cuento lo que estuve charlando, a ver cuál es tu opinión. A mí lo que me decían, de funcionarios, gente vinculada a este tema en la provincia de Buenos Aires, que una de las ideas era hacerlos, porque yo lo primero que planteé es, pero a ver, si se implementa a partir de ahora, las familias ya tienen su vida organizada, digamos, ¿no? Eso también, eso es otro aspecto. Entonces otra de las cosas, pero escúchame, Eric, otra de las cosas que me decían es que esto tampoco, que todo igual está sujeto, estamos haciendo todas hipótesis, ¿no? Porque hasta que no se reúna el Consejo Federal de Educación y esto ya sea algo concreto, estamos haciendo hipótesis. Pero otra de las cosas que a mí me decían cuando yo pregunté esto, porque las familias están organizadas con los trabajos, hay muchos chicos y chicas que tienen otras actividades después del colegio. Claro. Bueno, entonces me decían que en realidad no iba a ser para todos los chicos, que iba a ser para equiparar a los chicos que vienen con un desfasaje luego de 2 años de pandemia y poner a todos al mismo nivel. Esa es otra de las teorías que me dijeron que puede suceder. Claro, o sea, hay que ver, sí, puede ser, hay que ver cuando lo expliquen bien cómo es, porque la verdad que anunciaron algo de un día para el otro diciendo que se empieza a aplicar a partir de mayo, sin haberle consultado a la CETERA, a los sindicatos. Por eso la CETERA salió a rechazarlo, el SUTEBA salió a rechazarlo, todos los sindicatos salieron a rechazarlo esto. Porque la verdad que, es impracticable desde el punto de vista de la organización familiar, pero además acá está el punto. Acá lo que se quiere hacer, porque en realidad lo que es lo oficial fue que las maestras se planteaba trabajar 1 hora más. Entonces, cuando uno ve y se pregunta, ¿cómo mejorar el sistema educativo para salir de esta situación de crisis aguda en la que estamos? Para nosotros, claro, hay que hacer que los docentes trabajen un cargo, como por ejemplo se trabaja en Córdoba o se trabajó acá toda la vida, y ese cargo, para que no tenga sobrecarga laboral y pueda desempeñarse mejor, y ese cargo pagarlo como la canasta familiar, que hoy está alrededor de 150.000 pesos. ¿Eso qué haría? Que se duplique la cantidad de planta docente y que se pueda dividir los cursos superpoblados. En la primaria hay hasta cursos de 50 estudiantes. ¿A alguien le parece que pueda haber un proceso educativo real con 50 pibes dentro de un aula? Eso es imposible. ¿Eso sucede en La Plata, Eric? En todos lados. No, desconozco, por eso te pregunto, desconozco ese curso. No, es impresionante. Por ahí estaría bueno charlar con las compañeras de primaria porque es impresionante. Y en secundaria también, en el primer a tercer año tenés cursos masivos que es muy difícil que los chicos aprendan en esa situación. Entonces, si vos creás más cargos docentes, construís más escuelas, arreglás las que están, y haces que no haya más de 20 chicos por aula, y los docentes no trabajen más de un cargo, que es lo ideal para que pueda estar en buenas condiciones, que no se estrese, que no esté extenuado como están las maestras a la altura de abril, eso va a empezar a impactar muchísimo la calidad educativa. Esta medida sí va a empeorar la calidad educativa, porque los docentes van a explotar de la sobrecarga laboral que ya tienen, pues ya explotan en las escuelas. Entonces, si queremos mejorar la calidad educativa, tenemos que hacer eso y avanzar en otra cosa, porque nosotros estamos a favor de la extensión del horario de clase. Siempre pedimos lo que es la jornada completa, que son 8 horas. El Estatuto del Docente tipifica 4 horas jornada simple, 8 completa. La completa sería ideal, porque los pibes podrían tener mucho más contenido de enseñanza, pero eso tendría que ser cubierto por 2 docentes, 4 horas y 4 horas por día. Claro. Bueno, eso implica realmente una inyección en la educación que implica al menos duplicar o triplicar el presupuesto educativo, pero cuando uno ve dónde está poniendo la plata el gobierno y el ministro de Economía, la única preocupación que tiene es pagar al Fondo Monetario, ahí dice, bueno, acá está el problema. Entonces, ¿la solución cuál es? A trabajar más. En vez de decir, pongo plata para un proceso real de salida de la crisis de la educación, dice, no, bueno, vamos por la variable, llamémosle más barata, que trabajen más los docentes. ¿Les pagamos un poquito más? Claro, el gobierno dice, sí, le voy a pagar 25% más. Ah, que vivo, o sea, le va a pagar lo mismo. Vamos a trabajar 25% más y nos va a pagar 25% más con los salarios de miseria que hay. Claro, El salario docente no llega a la línea de pobreza. Está 20.000 pesos abajo de la línea de pobreza. Es una vergüenza, no tiene cara el ministro. O sea, la verdad que debería darle vergüenza decir esto. Tendría que estar anunciando un aumento de salario para sacar de la pobreza a la docencia.
Bueno, de todas formas, Eric, hay que esperar a ver qué es lo que resuelve hoy el Consejo Federal de Educación en esta reunión que se va a estar dando a mí de mañana con el ministro y a ver en realidad cómo va a ser la implementación en la práctica, porque nosotros también pensábamos y hablábamos acá con los colegas, bueno, a ver, una cosa es esta realidad en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y otra cosa es una escuela rural en Jujuy. Donde el docente por ahí vive en la escuela, donde los chicos por ahí van caminando, son como para hacerlo federal, hay que tener en cuenta muchísimas particularidades. Sí, es muy complejo, pero ya te digo, acá el rechazo es generalizado. Hoy en la puerta ahora al mediodía se están organizando las maestras de la primaria que están en el Normal 2, ¿no? Ahí en Diagonal 78 van a hacer una protesta, un cartelazo en rechazo de esta medida. Pero si todavía no está implementada la medida, ¿por qué van a rechazar algo que todavía no se sabe? Para que no la implementen, porque les va a complicar la vida trabajar 10 horas. Ya va a ser, de hecho, si es la misma docente, ya va a ser incompatible. Yo supongo que eso lo van a tener en cuenta, porque una docente... No, es compatible, pero te vas a morir, o sea, vas a entrar a las 7 del turno primero, vas a ir a las 12... vas a entrar a la 1 y te vas a ir a las 6. O sea, no, bueno, pero vos me estás planteando que es compatible suponiendo que entre a las 7, pero si en vez de... que para mí es en lo personal, pienso que es un delirio, porque no vas ¿a qué hora tenés que levantar a un nene de 6 años? Pero vos fíjate que las maestras, cuando ven que se empieza a hablar de esto, y así fue comunicado, como el comunicado que está en la página del gobierno dice esto que yo te digo, no que va a venir otro docente. No dice va a venir otro docente, dice que le va a pagar 25% más a las docentes que están. Está en la página de argentina.gov.ar, esto que te digo. No, por eso lo que dice el ministro de la provincia, no sé de dónde él sacó información que no está en la página oficial. La página oficial dice 25% más a las docentes, a las maestras que ya están trabajando. O sea, le están diciendo que van a tener que trabajar una hora más, por turno. Entonces la maestra va a salir a las 6 de la mañana de su casa para entrar a las 7... y se va a ir a las 6 de la tarde para trabajar, para entrar a llegar a la casa a las 7. ¿Te das cuenta? Es una locura. Quieren volver a la situación de laboral de principio del siglo XX, donde se trabajaba 10, 12 horas por día. Es una locura verdaderamente. Por eso, si el gobierno pretende aprobar esto, acá se va a producir un estallido de la docencia a nivel nacional. No te quepa ninguna duda de esto. Este es el clima que se expresa en las escuelas hoy. Así que me parece que el gobierno debe estar tomando nota. La CETERA ya tomó nota. Es la primera vez que la CETERA sale a decir que no a una medida de este gobierno, porque toma nota de lo que está pasando en las escuelas. Así que bueno, esperemos que hoy a la tarde el gobierno dé marcha atrás con esto, porque si no tenés que ir a un paro nacional. Esperemos entonces, Eric, a ver qué es lo que sucede, cómo va a ser la medida y después cómo va a ser en la práctica su implementación, ¿no? Porque una cosa son las medidas anunciadas grandilocuentemente y otra cosa después es la práctica en la vida cotidiana de todos y todas, ¿no? Sí. Eric, te agradecemos muchísimo el contacto y que hayas compartido un rato de tu mañana acá en el aire de la 91.3. Te mandamos un abrazo y buen fin de... Chao. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación telefónica con Eric El Tano Simonetti, él es docente de filosofía, dirigente de la lista gris Carlos Fuentealba y referente de la lista multicolor del SUTEBA La Plata. TDT, temas de tapa por Radio Capital 91.3.